iglesia que realmente nos llamemos iglesia en cuanto a que somos hermanos, en cuanto a que debemos participar en las necesidades de la iglesia, debemos cantar todos, debemos de hacer caso a las órdenes que nuestro Señor Jesús nos pone en la Biblia, como la cena, como el bautizo. No podemos ser una iglesia que unos participen y otros no. Y yo pienso que las exhortaciones ya deben de tener una meta clara y debemos, como hermanos, cada quien hablar en familia, con oración, iniciando con oración, por supuesto, para que esto ya suceda en la iglesia, para que todos estemos participando en la cena, para que seamos bautizados, para que participemos cantando, para que participemos en las actividades que la iglesia en cuanto a las necesidades. Yo, hermanos, en realidad, yo no cantaba. Yo llegué aquí y le pueden preguntar a Julieta y yo le decía, vamos a llegar a la predicación, que a mí no me gusta cantar. Más me cae gordo cantar de eso. Y yo no cantaba, yo llegaba al último. Y si estaban cantando me quedaba por allá afuera. Y hasta que no terminaran me metía. Pero si el Espíritu Santo hace una transformación y la ha hecho en ustedes, hermanos, debemos demostrar la transformación que ha hecho el Espíritu Santo con nosotros. Esa transformación en mí hizo que ahora cantara y aplaudiera. En ustedes deben de, en familia, hablar y decir, ¿qué vamos a hacer? Tú, hijo, no cantas. Vamos a orar por ti porque cantes. Vamos a platicar con nuestro pastor. Vamos a ver cómo podemos ya llegar a otros niveles como iglesia, como integrantes de esta iglesia. Necesitamos tener cada uno una hermandad más allá de llamarnos hola hermano, ¿cómo estás? Y nada más decirlo de palabra. Necesitamos entonces mostrarnos de una manera diferente. Necesitamos, como les comenté, esto es muy importante porque yo observo en lo personal que no todos participamos en la Santa Cena cuando es un mandato. Dijo, hacer esto en conmemoración mía, no, si quieres. Y si tú estás asistiendo a la iglesia, si tú eres parte de esta hermandad, si tú eres cristiano, no puedes no participar en la cena. Yo creo que tenemos que tener alma de niño en el punto de vista que debemos de ser humildes unos con otros y dar testimonio de ser buenos seguidores de Cristo. Amén. Amén. Pues vamos a iniciar escuchando lo que el Espíritu Santo nos tiene preparados el día de hoy a través de nuestro pastor. Amén. Buenos días. Buenos días. Aquí están los niños todavía, para orar por ellos, que vamos a orar para despedirnos y saber a sus clases. Querido Padre Celestial, gracias por este hermoso día que nos das como un obsequio, Señor. Nuestros ojos se abrieron a lo que se hace bajo el sol y eso es hermoso, Señor, aunque estar contigo es mejor. Padre, intercedemos por estos niños que serán el futuro de, no del mundo, sino de la iglesia. Son los futuros representantes, hombres y mujeres que ahora son niños, pero que serán adultos en el día de mañana, Señor, que van a representar los intereses del reino de los cielos.
Y hay una batalla muy dura contra ellos, Señor, porque hay una batalla por la mente. El que controla la mente, controla nuestras acciones, obvio. Y Señor, pues yo pido que los protejas, que los guardes del maligno, que los guardes del mundo, que los protejas, Señor, que les des un deseo en sus corazones de buscar las cosas sagradas, las cosas santas, buscar tu cara, Señor, que ellos te conozcan quién eres, no nomás en el hogar, pero también aquí, Señor, donde se respalda lo que ya se hace en el hogar, inculcarles el conocimiento tuyo para que ellos entiendan quién eres y tengan una relación más personal e íntima, porque te conocen mejor, Señor. Y no hay nada mejor y ni el momento mejor que los niños que todavía no han sido desahuciados por los problemas de esta vida. Ellos sí pueden aprender rápido, Señor, porque sus mentes están todavía no contaminadas como los adultos, Señor. Dice que pedimos, Señor, que les enseñes quién eres, te les reveles a su corazón, que les alumbres y que pues el llamamiento que han de tener, Señor, que se vaya afirmando desde ahora, Señor, para que ellos puedan hacer esos objetos de gracia que tú presentarás al mundo y que den a conocer tu nombre, Señor. Te pido que también le des a la maestra sabiduría para que pueda guiarlos en un conocimiento más íntimo tuyo, Señor. Y basado en eso, Señor, ellos puedan crecer sanamente, aunque este mundo está lleno de espinos, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Los niños que miran a las clases. Ahora vamos a comenzar un tema sobre qué es el Evangelio. Y está basado en el libro de Gálatas. Esa es una serie donde vamos a ir por todo el libro. Porque lo que Gálatas contiene es la clarificación de qué es el Evangelio. Lo que se ha confundido desde la antigüedad. No se sabe qué es el Evangelio, porque ha sido distorsionado. De hecho, hay dos cosas que las Escrituras nos dicen sobre dos puertas. Esta es la puerta de las obras. Y las dos dicen el cielo. Esto es la puerta de gracia barata, que también dice cielo. Hay dos extremos ahora, donde Pablo, como apóstol, fue llamado por Dios personalmente para clarificar qué era el Evangelio, que de hecho los 11 apóstoles que anduvieron con Jesús desconocían. Ellos conocían un evangelio parcial. De hecho, el apóstol Pedro decía de Pablo, el hermano Pablo dice cosas muy difíciles que hombres inestables e indoctos tuercen para su propia destrucción. Aún Pedro no comprendía tanto el evangelio como a Pablo. A Pablo se le demostró el evangelio de los Efesios, que es el evangelio de la iglesia, que previamente en generaciones pasadas se le había escondido al conocimiento del hombre y que se lo manifestó a la humanidad por la boca y la pluma de Pablo, que era el evangelio de la gracia en la iglesia. Pero como en aquel tiempo, como ahora, este evangelio está bajo ataque. Porque por un lado, sabemos que Caín y Abel, ellos representaban a la raza humana. Aquellos que vienen por fe trayendo
holocausto, igual que lo hizo Abel, derramando sangre. La Escritura dice, sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y el otro, Caín, trajo de los vegetales de la tierra. Y obvio que su holocausto de vegetales fue rechazado igual que él. Así es de que aquí las Escrituras nos enseñan de que hay dos tipos de creencias nomás en este mundo. Aquellos que como Abel y esa genealogía de Set hasta Noé, que ofrecían holocausto a Dios porque venían de la manera que Dios había instituido que el hombre se podía acercar a Dios. Y eso es por fe. Fe en la sustitución de su ofrenda. Y como Caín, que aunque no nos dice las Escrituras, pero podemos desglosar de que sus padres, cuando Dios los vistió y derramó sangre, Dios les inculcó cuál era el método que ellos debían de hacer hasta que viniera la simiente de la mujer, que iba a hacer el cumplimiento de lo que se hacía como tipos y sombras. Así es de que se le dijo a Caín de que se tenía y únicamente podía acercar a Dios ofreciendo un sacrificio. Pero a él le valió, lo rechazó. A él no le importaba esto, lo que Dios había dicho. Él se iba a acercar a Dios a su manera. Y así como él fue rechazado y en torno hasta mató a su hermano por odio a su hermano, porque su hermano hizo las cosas correctas, así también ahora los que nos persiguen a nosotros, que damos el evangelio de la gracia de Dios, somos perseguidos por los religiosos. Porque la puerta ancha que va a la destrucción es el camino de las obras. Y si ustedes se fijan en todo este mundo, toda la gente quiere ser buena para agradar a Dios y para que Dios o su divinidad, que ellos consideran Dios, los pueda dejar entrar al cielo. La fe más que va a pasar, se me hace que al cristianismo, es la fe islámica. Y ellos piensan que un día, porque yo he tenido contacto con muchos musulmanes, ellos piensan que un día Dios tomará la balanza y que dependiendo las cosas buenas o malas, para donde esté la balanza será tu destino. Ellos creen en un gran juicio final donde tus obras serán evaluadas. Ellos no conocen de la gracia de Dios, rechazan la gracia de Dios en Jesucristo. Y eso es la situación de todo el mundo, que el mundo quiere agradar a Dios por sus obras, y ese era el problema de lo que los Gálatas estaban enfrentando, donde Pablo había llegado a esa provincia, porque los Gálatas es la gente, pero también era una provincia de Turquía central, donde había no nomás una, sino varias iglesias, y esta carta tenía que ser mandada como un circuito a todas las iglesias en la provincia de Galacia, porque había un problema muy serio de que falsos maestros se estaban introduciendo en las iglesias, pervirtiendo el evangelio de la gracia de Dios y tratar de llevarlos a las costumbres y leyes judías que le estaban añadiendo al sacrificio de Jesús. Pero también ahora en otro extremo es de que ahora, especialmente en este tiempo de apostasía, ya estaba predicho, ya había sido profetizado de que en los postreros días muchos iban a apostatar de la fe siguiendo enseñanzas de demonios. Nos dice Pablo, se lo dijo a Timoteo. Y ahora esas enseñanzas son de que es la puerta de la gracia barata. Firma una tarjetita, especialmente cuando llenábamos los estadios, que 70,000 personas salieron al frente e hicieron una profesión de fe. Firmaron una tarjetita
y ya se les declaraba de que ellos eran miembros del reino de Dios. Aún cuando después que habían puesto su dirección y teléfono, nadie ya ni siquiera contestaba en el teléfono, no eran partícipes en ninguna iglesia local, pero ya se les había dado esa falsa aseguranza de que eran salvos. De que habiendo profesado, habiendo nomás repetido estas palabras, como dice en Romanos 10, que era suficiente para que tú fueras miembro de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es gracia, pero acabamos de mirar en Judas que muchos tornarán la gracia de Dios en licencia para la carne. Eso no es la gracia redentora del Nuevo Testamento. Eso también es otro extremo que es falso, que hundirá a mucha gente. Ahora hay una apostasía muy grande donde Jesús nos dice claramente en capítulo 7 de Mateo que muchos van a decir en aquel día, ese día del juicio, cuando estén parados del juicio del trono blanco y le digan a Jesús en desmayo, en angustia, en temor: Señor, Señor, ¿no te acuerdas de nosotros? Comimos en tu mesa, éramos partícipes de la cena del Señor. Predicaste en nuestras calles, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos maravillas. Pero sin embargo, el decreto y respuesta de Jesucristo es: yo no te conozco. ¿Por qué? Apartados de mí, obradores de maldad. Porque aunque ellos profesaban un tipo de creencia, y no está hablando de los musulmanes, no le llaman a Jesús Señor, ni a los budistas, ni a los hinduistas. Estamos hablando de gente que decía conocer a Jesús, pero que sin embargo su vida estaba caracterizada por una gracia barata, donde todo lo que reflejaban en su vida era una desobediencia continua y una provisión nomás para los deseos de la carne. Nunca doblaron la rodilla delante de Dios para que fueran transformados. Así es de que lo único que ellos tenían era una profesión verbal. Así es de que por un lado se enseña que tú debes de obrar para salvación, y por otro extremo no hagas nada, que al cabo es gracia. Yo no necesito ir a la iglesia con esos hipócritas. Dios está conmigo. Yo no ocupo reunirme con los hermanos que se las arreglen como pueden. Yo soy independiente, yo tengo mi salvación, yo no tengo que ejercer mis talentos y dones en la iglesia. A mí no me importa eso. Lo que me importa es vivir mi vida de día a día, enfrentar mis problemas como el llanero solitario. Yo no tengo que acatarme, yo no tengo que sujetarme a las enseñanzas de Jesús. Yo no tengo que hacer eso, y eso es lo que llamamos la gracia barata, donde la gente piensa que Dios no los ha puesto bajo obligación. Claro que ha puesto a su pueblo bajo obligación a sujetarse a las enseñanzas. Eso es parte de lo que nos dice en Mateo. Vayan por todo el mundo y prediquen, enseñándoles que todo lo que yo os he enseñado. Las enseñanzas. De nada sirve de que uno escuche el evangelio día tras día o semana tras semana y no siga las enseñanzas. Santiago dice que estas personas que son así están siendo engañadas por el diablo, porque no son hacedores de la palabra, sino son oidores nomás. Nunca cambió su vida, la palabra de Dios nunca penetró su corazón para que manifestara el fruto de la justicia que el Espíritu Santo produce en la gente que ha creído en su nombre. Hermanos, quiero que sepan que todos aquellos que han sido justificados serán también santificados, porque es el mismo Espíritu
el que hace esto. Si no hay santificación progresiva en la vida de un creyente o según creyente, entonces nunca ha habido justificación, porque sigue siendo una misma persona, pero que se autodeclara cristiano, pero que no se le mira la evidencia de regeneración. Y esos tiempos lo estamos viviendo ahora. La iglesia ahora se le mandó a la iglesia a que fueran sal, fueran luz a este mundo perdido, pero sin embargo el mundo ha entrado a la iglesia donde el comportamiento de la iglesia es igual que el mundo. En los 70s el índice de divorcio era el 25% y era un gran escándalo. Para el 2000 era el 50% y para nuestros tiempos ahora la iglesia o lo que se autodomina iglesia, el índice de divorcio, de la fornicación, jóvenes teniendo niños fuera de matrimonio es igual que el mundo. ¿Quién ha conquistado a quién? ¿Quién ha conquistado con su mensaje? ¿La iglesia ha conquistado el mundo? Si hubiéramos conquistado el mundo, ¿saben qué tuviéramos ahorita? Una gran persecución. Ahora estuviéramos siendo martirizados igual que la Inquisición. Cuando se proclama el Evangelio, cuando la iglesia hace su labor, su obra, su obligación, ¿saben qué? Satanás no se va a quedar callado. Él va a levantar a sus hijos religiosos porque él va a poner conflicto entre su simiente y la simiente de los que creen. Y va a haber una batalla como lo hubo con Caín y Abel. Pero ahora no hay nada de esto porque no hay nada en que perseguir de aquellos que se dicen que son cristianos. Hay bautismos católicos y hay malos cristianos para honrar a sus parientes. Hay una boda y se van a los templos para honrar a sus parientes, sabiendo de que ese es un sistema que ha matado, ha derramado sangre en muchos continentes en el nombre de la cruz. La conquista, quiero que sepan, se bajaba el capitán, se bajaba el sacerdote, uno ponía la bandera para la corona, otro ponía la bandera para el Vaticano y los dos saqueaban, se iban a repartir a la mitad. Vino un sistema, miren, ¿cuándo ha progresado desde Tijuana a Argentina? Las Filipinas, ¿cómo están? Donde entraron los españoles. Porque ellos no trajeron la cristianidad, trajeron una perversión de la cristianidad, porque Satanás nunca pudo destruir a la iglesia en 300 años. Así es que cambió de táctica este emperador que sinceramente él se murió adorando al sol. Él nunca se convirtió al cristianismo. Los católicos dicen que se convirtió, pero según las mejores historiadores dicen que cuando según estaba allí tendido de que ya estaba muerto y que los obispos que estaban alrededor de él dijeron no, se confesó y aceptó a Jesucristo cuando no hay evidencia de eso. Y desde allí Satanás usó a este hombre que hizo el edicto de tolerancia en el año 323 para que ya no hubiera persecución. Dice que Satanás nunca pudo destruirla de afuera, así de que lo que él iba a hacer, él se iba a introducir internamente y destruirlo de adentro hacia afuera como un cáncer, y lo ha hecho. Porque ahora ya la gente no sabe lo que es el Evangelio. El libro de Gálatas va juntamente con el libro de Romanos. Porque este libro influenció mucho a aquel que despertó lo que se llama el protestantismo de 1517, donde Martín Lutero puso sus 99 tesis en la puerta del castillo de Gutenberg. De allí el balazo que resonó en todo el mundo y que se mira sus efectos comenzó, porque antes de eso él era un monje. Bueno, de hecho no era un monje, él estaba estudiando leyes. Sus padres estaban esforzando, pues obvio que eran de dinero, así de que lo estaban mandando a un gran colegio para que él fuera un abogado de leyes. Pero sin embargo, él vivía aterrorizado. Él vivía en un estado de tormento
como todo ser viviente. Y una vez que iba en su caballo, hubo una tormenta y un rayo cayó muy cerca de él. Y él dijo: Santa Ana, protégeme. Y él hizo un juramento allí, porque él pensaba que el siguiente rayo iba a ser para él, que le iba a entregar su vida a Dios. Y de ahí rechazó su vocación de abogado y se metió al monasterio de los agustinos, porque él tenía mucho temor de Dios, tenía mucho temor de la condenación y del juicio de Dios. Dice que él pensaba de que le voy a dar mi vida al Señor, pero cuando estaba en este monasterio, él trataba de agradar a Dios, ayunaba, comía pan y agua nomás, se ponían piedras en los zapatos, se ponían las ropas más rasposas, se ponían a caminar en el frío, se ponían a mendigar, que era una vergüenza muy grande, pero no lo hacían en realidad por necesidad, sino para que se humillaran y esto le fuera grato a Dios. Él vivía en angustia, él vivía en tormento, aún estando allí no encontraba paz para su alma, porque él sabía que todavía estaba bajo el juicio de Dios. Él iba a confesarse 6 horas al día hasta que su confesorio dijo: Lutero, ya no vengas más. Si no has cometido adulterio, si no has cometido fornicación, ya no te arrimes, ya me tienes cansado. Porque él quería encontrar paz para su alma, pero nunca la pudo encontrar. Así es que él se dedicó a frecuentar templos donde estaba la leche de la madre de Jesús, donde estaban las estillas de la cruz, donde estaba la cabeza de Juan, donde estaban las columnas santas, tantas reliquias que todos los templos en Europa presumían que si tú ibas a esos lugares, que se te iba a dar una indulgencia de fuera del infierno o del purgatorio por 1000 años, o dependiendo qué tipo de reliquia hayan tenido. Un día lo mandaron porque no encontraba paz para su alma y el confesorio dijo: bueno, vamos a hacer esto, lo vamos a mandar a la ciudad santa. Así de que él y otro monje se fueron hacia Roma a mirar al Santo Padre, a mirar la santa ciudad, porque él pensaba que era un lugar de santidad. Pero cuando iba llegando, él miró la inmoralidad de los obispos. Miró la inmoralidad de los cardenales. Él miró la inmoralidad del clero y aún hasta del Papa, donde él, desesperado, dijo: ¿quién sabe si todo esto sea verdad? Estaba desilusionado. Después de haber caminado de rodillas por la escalera donde Jesucristo bajó en el juicio de Pilato, donde según la madre de Constantino la trajo a Roma. Era por cada paso que tú dieras, era un cierto tiempo fuera del purgatorio, pero al final de cuentas se sentía igual. Nada le había traído paz a su alma. Él trataba de agradar a Dios, pero nunca pudo. Y de hecho, por eso el catolicismo inventó la enseñanza del purgatorio, donde un día el católico que no alcanzó la santificación total y plenaria podía ir a un lugar donde iba a ser purificado, no sé por cuántos millones de años o lo que sea, dependiendo cuántas misas pagaran y todo, para que te salieran de ahí. Entonces hicieron ese sistema, hicieron el sistema sacramental, por lo cual tú tienes que adherirte a este sistema si quieres ser salvo. Entonces ya no era el evangelio de la gracia, el evangelio había sido distorsionado, porque ahora estaba enfocado no en la cruz, en lo que Cristo hizo por el ser humano, ahora estaba enfocado en lo que tú haces. Pero todavía dicen, y todavía la teología católica dice que Dios es por gracia, pero, ahí está el pero,
Esa gracia solo se te da si eres digno. Pues te llevan otra vez al principio. ¿Cuándo vas a ser digno? Nunca. Pero se nos dice, bueno, si tú quieres ser salvo, primeramente tienes que acatarte a los sacramentos de la Santa Madre Iglesia. Y sabemos cuál es. Primero dice, vamos a bautizar a tu bebé para que si muere no vaya al limbo. Pues ¿dónde está el limbo? Espantaban a la gente con estas enseñanzas medievales que no son bíblicas, ni siquiera del judaísmo. Así es que hicieron muchos métodos. Ok, tienes que bautizar a tu niño para que no vaya al limbo y para que la gracia de Dios, el pecado original, sea borrado cuando bauticen al niño en agua. Pero las escrituras nos dicen claramente que el hombre tiene que recibir a Jesús. Un bebé no puede recibir a Jesús para que sus pecados sean perdonados. Por eso no hay ninguna enseñanza nueva testamental de que andaban bautizando bebés. No existe. Pero se volvió un método. Ya de ahí ellos dicen que la obra de la obra, donde Jesucristo ahora infunde gracia redentora al bebé y ya es salvo. Ya si se muere puede ir al cielo. Ya de ahí continúa. ¿Qué continúa de ahí? Continúa la confirmación, ¿no? Que es confirmado. Y cuando eres confirmado, gracia adicional se te da. En la primera comunión también se te está dando más gracia hasta que cometes un pecado mortal y toda esa gracia que comenzó en tu bautismo, adiós. Estás en pecado mortal y si te mueres en pecado mortal vas a ir al infierno. Es decir que la gente espantada, pero tienes que ser restituido a la gracia si vas al santo confesorio. Porque en el catolicismo se enseña de que hay dos columnas por lo cual el sacerdote demuestra su poder. Cuando el Papa le hace así, no piense que está diciendo amor y paz. Él lo que está diciendo es que el catolicismo está fundado en dos columnas. Sucesión apostólica, que le da la autoridad a él de ser Papa, y segundo, de que él tiene que gobernar la tierra a fuerzas, porque Cristo lo decretó. Y el sacerdote, cuando es ordenado, cuando él es ordenado al sacerdocio, se le otorgan dos poderes. Uno, perdonar pecados. Por eso, para que tú seas restituido a la gracia de Dios y te quites del estado de muerte, porque has cometido un pecado de muerte, ahora vas al sacerdote y porque él tiene el poder de anular tu pecado, ahora eres restituido otra vez a la gracia y sigue obrando. Y el otro es que puede convertir los elementos en el cuerpo de Cristo. Son dos cosas. Se volvió un sistema. Y esto es, sinceramente, Satanás se ha infiltrado en la cristianidad para destruirlo de la simplicidad que Pablo le decía a los Gálatas del Evangelio. Así es de que no importa qué lo que Lutero hacía, nunca encontró paz. De hecho, él decía en sus escritos de que se desesperaba hasta el punto de decirle a Dios, te odio. Porque no nomás me declaras pecador, pero sobre eso todavía pones tus leyes divinas que yo no puedo hacer. Así de que él estaba no acercándose a Dios, sino que odiando a Dios, porque Dios estaba haciendo lo imposible para que el hombre pudiera entrar en la gloria. Eso era el problema. Ahora, la cuestión es, en Job 8, el libro de Job, de 1 al 6.
6 nos dice. Y eso es lo que Bildad el suita le respondió a Job. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas? ¿Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaren contra él, él los echó en el lugar de su pecado, porque sabemos que su familia murió. Si tú de mañana buscares a Dios y si rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. En otras palabras, Job, lo que tienes que hacer es arrepentirte y ser bueno. Si tú quieres que Dios te acepte, sé justo, sé bueno. Y eso es la cuestión de ahora, de que las personas quieren ser buenas por su propio mérito, por mis propios esfuerzos. Voy a ser una persona moral, voy a ser una persona ética, voy a ayudar a los pobres, a los enfermos, a los desahuciados, voy a ayudar a las viejitas a cruzar calles, voy a hacer todo lo que sinceramente se llame bueno. Yo he hablado con muchos testigos de Jehová, con mormones, con católicos, y todos, ¿saben qué me dicen? ¿Quién sabe cómo nos anda yendo? ¿Ustedes piensan que los testigos de Jehová andan en las calles los sábados porque están preocupados por tu alma? No. Ellos lo que les interesa es hacer puntos con Dios para que Dios diga, hiciste esto, evangelizaste, ok, eres una buena persona, entra a la gloria. Ellos lo hacen porque quieren ganarse su salvación. El católico también dice, bueno, pues después de haber hecho todo esto, y luego te dicen, y si eres un buen cristiano, tal vez entres a la gloria. De hecho, el Concilio de Trento, él dice que anatema sea todo aquel que diga que la salvación es por gracia y que tenga la aseguranza de la salvación. En otras palabras, el concilio mismo te dice de que tú no debes de tener la aseguranza, porque si tú dices que tienes la aseguranza de salvación, has caído en el pecado de la presunción. No tan mal. Imagínense. Juan nos dice, estas cosas os he escrito para que sepáis que tienes vida eterna. Así es de que este concilio no puede provenir de Dios porque contradice las santas escrituras. Pero ahora Job, en el capítulo 9:2, le da la respuesta a su amigo. Y si son estos amigos, ¿para qué quieren enemigos? Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder una cosa entre mí. Así es de que ¿cómo puede el hombre justificarse ante Dios? No puede. No puede. Y esa es la pregunta, es ¿cómo puedo estar yo bien delante de Dios? Y eso es lo que Pablo va a recalcar en el libro de los Gálatas. Ahora, déjenme les digo, hay una enseñanza católica. Miren, yo no digo yo no odio a los católicos, no es para mí eso. Nosotros odiamos el pecado, no la persona. Nosotros señalamos la mentira, no la verdad. Y estamos diciendo esto para exponer el error, porque mucha gente inafortunadamente ha sido católico por tradición. Yo he hablado con muchos y no saben ni en lo que creen. Y al final me encuentras cuando les haces preguntas, ellos dicen, no, es que mis padres fueron católicos,
mis abuelos fueron católicos y me voy a morir católico. Es lo que yo decía. Tenía yo bases bíblicas para defender mi pseudo pensamiento. No tenía ninguna base, sino que yo descansaba en lo que esto es lo que me ha enseñado. ¿Cómo es posible de que tantas generaciones hayan estado mal? Pero déjenme digo lo que pasó aquí, lo que hubo en los 1960 con el Vaticano, donde ahí, según comenzaron a llamar a los protestantes hermanos separados. Ellos nunca cambiaron sus enseñanzas. Ellos pusieron una fachada nueva para presentarse al mundo como un sistema que ha cambiado. Ya no vamos a perseguir a la gente. Ya vamos a tratar de unirnos con las cosas que nos unen. Y sacaron una teología que se llama la teología natural. ¿Y qué estipula esta enseñanza? Que si tú en cualquier parte del mundo, seas budista, hinduista, shamanista, que seas confucionista, no importa qué seas, pero que si tú sufres, si te enfermas, si eres pobre, y que si lo soportas bien, entrarás al cielo. Pues les digo, pues yo pienso que casi todo el mundo va a entrar al cielo. La mayoría son pobres, la mayoría tienen enfermedades, y de un modo u otro se tienen que aguantar. Esto es la teología natural, donde ahora ya esto hubiera sido condenado en el Concilio de Trento de 1563. Hubiera sido condenado como herejía. Pero ahora sacaron esa teología de que no importa que sea lo que creas, mientras que sufras bien y lo soportes bien, esto es suficiente para que entres al cielo. Entonces, ¿para qué predicamos el Evangelio? Para que el que crea se salve y el que no se condenará. Esto es totalmente herejía. Pero no nomás ellos. En el mundo que se llama cristiano evangélico, hay otra cosa similar, que se llama la teología de la amplitud. ¿Y saben quién promovía esto? El que le llaman el predicador más grande evangélico del siglo XX, Billy Graham. Usted puede mirar los videos cuando él fue entrevistado por Robert Schuller del condado de Orange en la catedral de cristal, donde le estaba diciendo sobre que si nomás los que son cristianos se iban a salvar. Y Billy Graham dijo que no, que la gracia de Dios es más amplia, por eso se llama la teología de la amplitud, donde igual que el catolicismo en diferentes partes del mundo, si tú respondes a esa luz que tú tengas positivamente, sea lo que sea, eso es suficiente para ganarte un lugar en el cielo. Herejía. Y en el mundo evangélico, por eso les digo que estamos viviendo en tiempos de apostasía, donde la claridad del evangelio se ha acabado. Satanás todo el tiempo busca destruir y distorsionar la verdad de Dios. Así es de que ahora el evangelio por Lutero no fue establecido en el 1500. El evangelio fue establecido hace 2000 años por Pablo, que escribió esta carta. Y esto es el evangelio de la gracia de Dios, que Dios te imputa la justicia de Jesucristo por fe y fe solamente, sin ninguna obra. Y ese evangelio no está abierto para negociación. Miren, déjenles digo algo. Y el que no me crea,
podemos enseñarle el video donde el nuevo Papa Francisco, él ha dicho públicamente que el fracaso más grande de Dios fue que Jesús muriera en la cruz. Y al que no me crea, después del servicio le ponemos el video para que miren que sale de sus labios. ¿Ustedes piensan que este es un representante de Dios? No. Dios tuvo que dar lo mejor del cielo para poder redimir a un pueblo para sí mismo, para que uno que se autoproclama el vicario de Cristo diga que fue un fracaso. Eres un necio, eres un tonto. ¿Por qué hiciste eso? Si había de muchas maneras. ¿Saben qué? La Escritura dice no hay ninguna otra manera, porque sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Amén. Por eso dice que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, y tanta gente le aplaudía. Están siguiendo un hombre, están siguiendo un sistema que los va a llevar a la condenación. Esto es lo que se llama la apostasía y un precursor del anticristo. La gente no se ha dado cuenta. Fíjense en 2 de Corintios, en el capítulo 11, de 2 al 4 nos dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que no hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que no habéis recibido, u otro evangelio del que no habéis aceptado, bien lo toleras. ¿Ustedes piensan que esta apostasía nomás es para nuestra época? No, ya estaba actuando aún en los tiempos que Pablo estaba en la tierra. Y él se está preguntando, obvio que está usando sarcasmo. ¿Ustedes aceptan a estos falsos profetas? Pues acéptenlos. Obvio que él se llama sarcasmo para hacer un punto. Porque sí, estaban presentando a otro Jesús. Ahora, el Jesucristo de los testigos de Jehová no es Jesús, es Miguel. Distorsión. El Jesús de los mormones no es Dios, sino que es el hermano de Satanás. En el catolicismo lo tienen correcto. Si creen en la Trinidad, gloria a Dios, porque se apeguen a los concilios que hubo previamente para que la iglesia tomara como doctrina las tres personas de la Trinidad, y ahí se agarra la palabra Trinitas, que es la Trinidad. Estamos de acuerdo, pero el problema es sobre la justificación. La Trinidad no está en cuestión, pero lo que está en cuestión es cómo estoy yo bien delante de Dios. Al que llaman San Cipriano, y no me refiero a ti, hermano. San Cipriano decía en sus escrituras: no hay salvación afuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos tienen los sacramentos. Por lo tanto, esa es la única manera que tú puedes ser salvo. Entonces, si tú no perteneces al sistema católico, no puedes ser salvo. Ahora ya no te dicen eso. Ahora cualquier persona puede ser salva afuera del catolicismo. Pero eso no era lo que enseñaban en aquella época. Cualquiera que no pertenecía al sistema, eras un apóstata y un hereje y digno de muerte.
Así es de que esta controversia ya estaba pasando al principio en la iglesia. Y Pablo se vio en la urgente necesidad de escribir esta carta porque muchos de los que él llama sus hijitos en la fe estaban siendo seducidos por falsos maestros que los seducían a un sistema ajeno a la escritura. Ahora, había dos peligros al principio. Al principio era lo que se llamaban los judaizantes. Los judaizantes, y la otra herejía era el gnosticismo. Pero ahorita no vamos a tocar sobre el gnosticismo porque no es parte de esta epístola, pero sí es parte del Evangelio de Juan, por eso fue escrito. Es parte de la primera, la segunda y tercera de Juan, porque estaban refutando estos y varias otras. Pero lo que es el libro de Gálatas, juntamente con los filipenses, estaban refutando a esta gente que la escritura nos dice en Gálatas que eran falsos hermanos que se introdujeron, se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Nomás estamos dando un perímetro, una introducción de lo que esta epístola va a llevar. Esta era una iglesia que Pablo no se sabe por certeza si fue en su primer viaje misionero o en su segundo viaje misionero. Pero se especula que esta carta fue escrita como en el año 48, antes del concilio de Jerusalén, en el año 50 o 49, para mirar este asunto de los judaizantes. Los judaizantes proclamaban que Jesús lo necesitas, pero necesitas circuncidarte, necesitas los rituales de la ley y apegarte a la ley judía, si no, no puedes ser salvo. De hecho, vamos al libro de los Hechos, capítulo 15, para que entiendan el problema que se estaba gestando en esa época, aún cuando Pablo estaba vivo en la tierra y los otros discípulos. ¿Hechos qué? 15:1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, y esto era en todo el imperio, no nomás en Galacia, si no os circuncisáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así de que le estaban añadiendo a la gracia de Jesucristo por la fe, y fe solamente ahora el rito de la circuncisión. Entonces ya le estaban añadiendo y distorsionando el evangelio. En el 6 dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió de los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Se refería a Cornelio. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Cayó en la casa de Cornelio, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? El añadir, hermano, obras, ritos a la gracia de Dios es tentar a Dios. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre los cerviz de los discípulos o el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y se refería a la ley. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de modo que ellos.
Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuántas grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y eso es por fe. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles a la casa de Cornelio para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con eso concuerdan las palabras de los profetas. Estaba usando la palabra, como está escrito: después de esto, se refiere después de la crucifixión, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Bueno, ya estamos hablando allí del reino milenial. Pero ahora dice que después de esto volveré. ¿Después de esto qué? De la época de la iglesia. La casa, el reino de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Para que el resto de los hombres, ahí dice que está diciendo después de esto. Pero ahora estamos en el tiempo de lo esto. Para que el resto del hombre busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos por los profetas. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, de donde es leído cada día de reposo. Y entonces le agradó, le pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía. Y esa es Antioquía de Siria, no de Siria, con Pablo y Bernabé a Judas, que tiene sobrenombre Barsabás, y así los varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud o bendiciones. Y eso fue el decreto, hermanos, de que no pusieran un yugo sobre los cuellos de los gentiles. Y ese yugo que se está refiriendo aquí el escritor, que es Lucas, que los judíos, ¿cuándo observaron la ley? Nunca. Si ustedes se fijan, desde que salieron de Egipto, todo el tiempo fueron desobedientes. No hubo ocasión en los tiempos de Israel que no hayan sido desobedientes. Todo el tiempo fueron desobedientes y hasta la fecha son desobedientes. El propósito de la ley no era para justificar al hombre, pero ellos tomaron la ley y la circuncisión como el método para estar bien con Dios. Y Juan el Bautista les decía: raza de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ellos creían que porque tenían la ley escrita, pero externamente, y que porque habían sido circuncidados y porque eran descendientes de Moisés, no de Abraham, eran salvos. Por eso rechazaron a Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque ellos estaban salvos. ¿Para qué quieren un Salvador? Ellos querían un Mesías, no redentor. Sí, un redentor mesiánico que destruyera Roma y le restaurara el reinado, pero nunca morir por sus pecados, porque ellos en sus ojos estaban bien. Y es lo que la gente ahora piensa, que puede agradar a Dios por sus obras. En Romanos capítulo 3, vamos a mirar si esto es cierto. Romanos 3:19 nos dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice y toda la amplitud de la ley
lo dice a los que están bajo la ley, y se refiere a los judíos que sabían la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así de que en el capítulo 1, Pablo acusa a los gentiles de estar mal con Dios. En el capítulo 2 acusa a los judíos en estar mal con Dios. Y la conclusión que los judíos como los gentiles, los dos ocupan un Salvador. Y que la ley fue dada para que la gente supiera que está condenado al no poder guardarla. Y toda boca se cierre y queden callados y silencio delante de Dios. Continuemos. Ya que por las obras o por guardar la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios o de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley? Dios dio la ley a los judíos para que ellos entendieran que no son buenos. Para que cada vez que ellos miraban el santo mandamiento y lo violaran, tenían que traer un holocausto para que su pecado fuera cubierto. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? La ley te da el conocimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero nunca se te fue dado para que guárdala y serás salvo. Ahora, ¿cuánta gente perfecta hay aquí? ¿Cuánta gente ha guardado la ley? ¿Has mentido? ¿Has cometido fornicación en tu mente? Dios mira la intención del corazón. Así dice que para que ustedes guarden la ley es tan imposible como brincar de aquí al sol. No vas a hacerlo. El estándar de Dios es excelente. El estándar de Dios es perfecto. El estándar de Dios es tan alto que no puedes llegar a Él. Por eso Dios descendió del cielo para hacer algo que tú no puedes hacer por ti mismo, y es reconciliarte consigo mismo, quitando la ley del camino y haciendo paz en la cruz. Porque la ley lo único que hace es darte el conocimiento de que ocupas un Salvador. Y basado en eso, te refugias en la cruz y eres justificado por fe y fe solamente. Y eso era el lema de los 1500 en la Reformación. Ellos decían sola fides, que quiere decir por fe solamente, solo Deo gratia, que por la gracia de Dios solamente. Y Roma decía, no, gracia sí, pero también las obras. También los sacramentos son la vía que tú tienes que hacer para llegar a Dios. Y los reformadores decían, no. Las obras son el resultado de tu salvación, no el método de tu salvación. Es muy diferente. La gente tiene que entender que la justificación viene por fe y fe solamente, pero es una fe genuina, una fe redentiva, una fe que sale de un corazón quebrado, contrito, porque la ley lo convenció de que era transgresor delante de Dios, y basado en eso de su entendimiento de que no puede hacer nada para agradar a Dios, viene a Dios humillado. Y es lo que estamos diciendo, lo opuesto a la gracia barata, donde la gente nunca ha sido quebrada en su corazón. Por eso sigue caminando como el mundo, porque nunca ha sido quebrado por el Espíritu Santo, nunca ha entendido el propósito de la ley. Nunca han entendido, porque si entendieran el precio que Cristo tuvo que pagar en la cruz para anular los pecados, entendieran qué tan horrible, qué tan terrible es pecar contra Dios, y no tomaran el pecado a la ligera. Por eso Cristo pone la barra alta. En el cielo, la gracia redentora es gratis. La salvación es por gracia. Pero el problema es de que muchos no la han recibido.
Y ese es el problema que yo miro ahora en las iglesias, que tienen un concepto intelectual, asienten a las enseñanzas cristianas, pero no viven por ellas. Así es que tener un conocimiento intelectual de la resurrección de la persona de Jesús, su obra en la cruz, pero nomás está aquí, nunca ha bajado su corazón, donde haya transformado su vida, donde su vida es caracterizada por una vida de obediencia y sujeción y búsqueda de Dios. Hermanos, la Escritura dice que el rebaño que Dios va a salvar es pequeño, no es grande. No entran en multitudes, no entran en familias enteras, es una responsabilidad individual y tienes que pasar por la puerta angosta, pero no puedes pasar tú con tu equipaje. Tendrás que dejar tus pecados, tendrás que dejar tu rebeldía, tendrás que abandonar al mundo, porque si no, esto te separará a ti de tu Dios. Así de sencillo. Es el evangelio que ahora nadie quiere comprar. Y que la gente huye de las iglesias que se proclama ese tipo de mensaje porque no es deleitoso para nuestra carne. La carne quiere una salvación sin ningún tipo de responsabilidad, sujeción o señoría. Eso no es lo que Cristo ofrece. Cristo ofrece el reino para aquellos que bendito los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que no se sienten en casa en el mundo, sino que miran la opresión, miran la maldad y en sus corazones lloran y anhelan algo mejor que esto que llamamos ese chiquero que se llama mundo. El verdadero cristiano sabe que no está en casa. El verdadero cristiano anhela la cara de Dios, anhela agradar a su Dios, a su rescator, aquel que lo rescató de las fauces del lago de fuego. Sí, busca la paz de Dios, busca hacer su voluntad. Esto es la gente que en realidad ha comprendido el evangelio, que ha sido convencida por el Espíritu Santo. Y los Gálatas habían recibido este mensaje. El problema es de que esos falsos hermanos, esos judaizantes, ahora en el libro de Filipenses capítulo 3, también en Filipo estaban teniendo este problema con los judaizantes. Pablo venía a establecer el evangelio de la gracia, el evangelio de la fe en Jesucristo, y venían los falsos maestros atrás de él para deshacer lo que él ya había hecho. Y atormentaba las almas de los creyentes que les estaban recibiendo, porque lo que ellos estaban diciendo es: Pablo no les ha dicho toda la verdad. Él les ha dicho nomás lo que ustedes quieren oír, pero déjate digo que esto es lo que Dios quiere también, que Pablo no te ha dicho. Pero eran falsos hermanos, eran falsos profetas, eran lobos rapaces destruyendo el rebaño. 3:1 nos dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. ¿Por qué? Para vosotros es seguro, es para vuestra seguridad. Cuídense, guárdense de los perros, guardaos de los malos obreros. ¿De quién? Guardados de los mutiladores del cuerpo. Y si no saben lo que está diciendo aquí, le está hablando de la mutilación o de la circuncisión. Como ellos en torno llamaban a los gentiles perros, ahora Pablo le está diciendo a los judíos perros. Ahora le está volteando la tortilla. Guárdense, aléjense de ellos, cuídense. Cuídense de la mutilación. Porque nosotros somos la circuncisión, lo del espíritu. Es la circuncisión no externa, es en el corazón donde Dios
quita el pecado del corazón. Esa es la verdadera circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y no nos gloriamos. Y nos gloriamos en Cristo, que diga. Nos gloriamos en Cristo Jesús, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué es lo que está diciendo ahí la confidencia? La confianza en la carne es en lo que yo pueda hacer. Tengo que circuncisarme, tengo que hacer ritos, tengo que observar el sábado, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No, dice no, nosotros nos regocijamos en Cristo, en Jesús. No podemos ninguna confidencia en ningún esfuerzo humano. No, nuestra confidencia es lo que Cristo hizo por nosotros, no lo que nosotros hacemos por nosotros mismos. Aunque yo también, él va a presentar sus credenciales, aunque yo también, de que confiar en la carne, es de que aunque yo también de confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, de que les digo, si ellos piensan que se pueden glorificar, que quieren alzarse, enorgullecerse, yo también, déjenme les digo mis credenciales, para que vean que eran mejor que las de ellos todavía. Dice, circuncidado en el 8º día, como ordenaba la ley, del linaje de Israel. Dice que él no era un samaritano medio judío y medio gentil. No, él era un judío de sangre pura. Y no nomás eso, sino de la tribu de Benjamín, que es la que estaba unida a Judá, que nunca se unió al reino del norte con las 10 tribus. Esta era una tribu muy amada, donde el primer rey Saúl salió. Así de que esa era la jactancia de esta tribu apegada a Judá, que nunca apostató hacia el norte. Hebreo de los hebreos. Yo lo practicaba todo, un verdadero hebreo. Ellos son hebreos, pero yo soy hebreo de los hebreos. Tocante a la ley, dice fariseo. Así de que, ¿qué quiere decir fariseo? Fariseo quiere decir los consagrados, los apartados. Esta secta salió después de la expulsión de los judíos de la Tierra Santa hacia Babilonia. Y cuando regresaron, es cuando regresaron con el método de sinagogas, como lo hacían en Babilonia. Así de que este grupo era conocido por ser muy meticuloso con cada precepto, los separados, los consagrados a Dios. Por eso esta gente era considerada muy santa y considerada en alta estima ante el pueblo. Era la mayoría del partido. No era un saduceo, él era un fariseo, uno que se consagró a las cosas de Dios. En cuanto a celo, ¿quieren mirar qué era celo? Perseguidor de la iglesia. Él no le importaba si eras viejito, si eras joven, si estabas enfermo, no importa, encadénenlo, llévenlo. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, ahí estaba Pablo deteniéndole la ropa de los que lo apedreaban. Aprobaba de que lo apedrearan. Dice, cuanto celo no me pueden ganar, yo perseguía a la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, o observar la ley, ¿qué dice? Irreprochable, decía, según la ley, nadie podía acusarme de que yo era violador de la ley. Lo que él pensaba de que él sí guardaba la ley. Hermanos, cuando Dios me llamó, gracias a Dios, al principio, pues, uno tiene una predisposición de lo que uno, pues, de los antepasados, de lo que recibimos. Y yo sí pensé en un tiempo de que yo sí guardaba la ley. Por eso yo pensaba que la salvación se perdía, porque yo sí pensaba que guardaba la ley y que yo estaba en los caminos de Dios, que yo estaba bien.
pero yo tenía más celo que teología. Con el tiempo fui entendiendo, ¿sabes qué? Estoy mal. La ley es muy alta, ¿no? Si vas a ser salvo, tiene que ser por gracia, porque ya cuando comienzas a conocer tu negro corazón, ya sabes de que no eres bueno. Y Dios estructuró mi teología, pero yo era como Pablo, yo pensé que por la ley yo era irreprochable. Me reunía con el club de los santos y degradábamos a todos aquellos que no caminaban junto con nosotros. Esto es religioso, eso es lo que sinceramente el no conocer o tener un buen concepto de la ley hace de ti un religioso. Y hay mucha gente religiosa en el mundo, pero cuando las cosas que eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Así es de que lo que yo pensaba que para mí era ganancia, lo que esto me ponía bien posicionado delante de Dios, entendí de que era basura. Amén. Así es de que esto es el mismo espíritu, se puede decir, que ahora Pablo está tratando de darle advertencia a los Gálatas de que no vayan a caer en las artimañas, en los engaños de los judaizantes que querían someterlos a la ley. Miren, en los tiempos de Jesús había cuatro partidos. Uno eran los fariseos, los separados o consagrados que llegaron de Babilonia. El segundo eran los aristócratas, que eran los saduceos. Ellos ni siquiera creían en las escrituras, ellos que creían en el dinero. Ellos no creían en nada de eso. Dice que ellos eran el élite, los que mandaban. Y había otro que se llamaban los celotes. Aquellos que eran celosos, que fueron establecidos en el año 6 después de Cristo, porque ellos querían traer una revolución a fuerzas, y eran los que iban por todos lugares matando, puñalando a la gente, no nomás a los romanos, sino a todo traidor judío. Eran celosos, y de hecho uno de los discípulos era uno de los celotes. Y otro eran los escenes, aquellos que se fueron a un monte como un tipo monasterio y no querían saber nada del mundo porque todo se había corrompido. Nosotros somos los únicos que adoramos a Dios en realidad, y aquí nos vamos a estar arriba de este monte. Y ahí es donde agarramos los pergaminos de Qumran que ellos se escondían. Bueno, y también el peligro era de que los judaizantes querían establecer, ahora se puede decir, otra denominación. Querían que el cristianismo fuera una extensión del judaísmo, y no lo somos. Somos una entidad separada, diferente. No somos una continuación de Israel. Y ese era el peligro que podía caer la iglesia, donde la iban a dominar como una denominación más o una extensión del judaísmo. Y Pablo está diciendo, no somos una extensión, somos algo diferente, somos la iglesia, somos el cuerpo de Jesús, ahora somos diferentes. Israel va a ser Israel y la iglesia es la iglesia. Este nuevo pacto es diferente al antiguo. Así es de que no iba Pablo a permitir un sincretismo, no iba a permitir de que se mezclaran estos dos como ahora en el catolicismo. Miren, si ustedes hacen una historia del catolicismo del tercero, cuarto, quinto siglo, es diferente al de ahora. Ha sido progresiva porque se ha sido sincronizando con diferentes enseñanzas. Tomaron del judaísmo el sacerdocio, que sabemos que en la escritura no hay sacerdotes en el nuevo pacto. Antes eran nomás los descendientes de Aarón, ya no hay sacerdotes. Ahora tú puedes acercarte a Dios por fe. No ocupas un intermediario. Bueno, estamos mirando cómo sincronizaron también la enseñanza pagana del purgatorio. La veneración a María que salió de Éfeso. Qué casualidad, donde se adoraba a Diana de los Efesios en el quinto siglo. Dice que ha sido un sincretismo que ha sido agregando
Y eso estaba en peligro de que la iglesia en Galacia, ahora después de haber recibido la puridad del Evangelio, cayera en un sincrotismo, en una mezcla donde el Evangelio se iba a distorsionar y perder. Y es lo que tenemos ahora que guardar y restablecer y decirle a la gente el verdadero Evangelio, que es el Evangelio de la gracia de Dios. No tienes que hacer nada para ganarte algo que ya fue ganado por ti y que se te ofrece a ti por gracia, si solo te arrepientes. Lo único que Dios quiere del ser humano es que entienda, ¿sabes qué? No puedo hacer nada por mí mismo. Yo no puedo venir a la mesa en negociación y poner mis cartas a la mesa para mirar qué me puede beneficiar a mí delante de ti. No puedes traer nada, nada. Lo único que puedes ofrecerle a Dios es que arrepentimiento, quebranto y cambio de pensamiento y de conducta. Que le recibas como la única esperanza de tu salvación, de que Él pagó por ti. Lo que llamamos la sustitución vicaria. Cristo sustituyó por ti en esa cruz porque Él fue tratado en mi lugar como un criminal. Eso es las buenas nuevas del Evangelio. Bueno, pues esto es un retoque de lo que vamos a aprender de esta gran epístola. Eso es nomás para darnos un vistazo a lo que vamos a tocar. Y como Pablo más adelante nos dice sobre el propósito de la ley, porque un judío va a decir, pues entonces la ley ¿para qué fue dada? Bueno, él les va a decir. Y va a poner muchas ilustraciones de cómo la gracia y la ley no pueden coexistir. No pueden. O eres por las obras de la ley, o eres salvo por la gracia, pero no pueden coexistir, ni se complementan, están opuestas. Fe en Cristo o fe en ti mismo a lo que tú hagas. Esa es la única opción. No hay más. No hay más. No hay neutralidad para con Dios. Dios dice: el que conmigo no es, contra mí. Así de sencillo. Bueno, ojalá que hayan entendido, hermano, esto. Ya para la siguiente semana vamos a comenzar la epístola de Pablo hacia los Gálatas, que yo sé que nos va a fortalecer y a establecer y clarificar de qué es el verdadero evangelio de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Bien, hermano.